Os encomendamos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarán la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos conocer rectamente en el mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. San José. San Juan Bautista. Bueno, tercer encuentro de catequesis sobre la Iglesia, que consiste en una lectura comentada del Catecismo de la Iglesia Católica, que recoge el contenido de la verdad sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la eclesiología del Concilio Vaticano II, que es la última proclamación de la verdad de la Iglesia por parte del magisterio universal de la Iglesia. Y por eso entramos a su contenido. Un breve repaso de los dos primeros encuentros. Lo primero que nos propone el Catecismo, antes de hablar de la Iglesia, es ubicar la verdad de la Iglesia, como lo hacemos en el credo, dentro de la verdad profesada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante para comprender que no podemos hablar de la Iglesia sin hablar de Dios, de la Santísima Trinidad. La Iglesia es una prolongación de la misión que Dios Padre encomienda a su Hijo, y a su vez el Padre y el Hijo encomiendan al Espíritu Santo. La obra del Hijo es realizar la obra de nuestra redención, y la del Espíritu Santo es incorporar esa obra dentro de nuestra alma y en el corazón del mundo. Bueno, Dios, que en su infinito amor ha querido salvarnos, lo ha hecho a través de su Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia es una prolongación, ¿no?, de esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia está dentro del plan salvífico de Dios, de su instrumento. Este vínculo de la Iglesia con Dios da paso a que digamos, sobre todo cada domingo, creo en la Iglesia. Después de decir, creo en Dios Padre, Creador, creo en Dios Hijo, Redentor, creo en el Espíritu Santo. E inmediatamente decimos, en la Iglesia, ¿no? Entonces ahí entramos directamente, empezamos ya el encuentro pasado sobre el contenido. ¿Qué decimos cuando decimos, creo en la Iglesia? En primer lugar, no decimos creo en la Iglesia como decimos creo en Dios, porque la Iglesia no es Dios, sino que es obra de Dios. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos en la existencia de la Iglesia y en la verdad de la Iglesia que Dios ha revelado. Bueno, al tratar de la verdad de la Iglesia, lo primero que nos presenta el Catecismo son las primeras palabras con que el Concilio habla de la Iglesia. Recordamos el Concilio Vaticano II, a mitad del siglo XX, 1960, del 62 al 65, se había propuesto renovar su presentación en el mundo contemporáneo, porque veía que la participación en la vida de la Iglesia estaba quedando como alejada de la cultura del momento. Entonces la Iglesia se planteó, a los obispos, cómo hacerlo para poder renovar la misión de la Iglesia en ese momento tan particular, ¿no? Mediados del siglo XX, Occidente, sobre todo en Europa, había afrontado dos guerras mundiales, ¿no?, como nunca. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de muertos en tierras cristianas. Por lo tanto, se reponía. Ya en los años 60 había terminado la guerra 20 años atrás y
y se estaba reponiendo, ¿no? Hubo una aceleración de la recomposición social, en fin. Y en distintas partes del mundo también la Segunda Guerra Mundial había cambiado el mapa de dominio del mundo, ¿no? Grandes ideologías. En fin, la Iglesia vio la necesidad de reposicionarse en el mundo. Entonces, al pensar cómo podía presentar, ¿no? De qué manera presentar la Iglesia, cuál sería la dimensión de la Iglesia que más podía llegar al mundo para cumplir su misión, la Iglesia encontró una palabra, y esa palabra es Cristo. Cuando la Iglesia habla de sí misma, lo primero que hace es hablar de Cristo. Esto es muy importante para nuestra comprensión de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no habla de sí misma, sino de Jesucristo. Todo lo que pueda decir de sí misma, lo hace apoyada en Jesucristo. Por eso la primera palabra del concilio es Lumen Gentium, ¿no? Es el documento que habla dogmáticamente sobre la Iglesia. Dogmáticamente significa que expresa la verdad de la Iglesia. Entonces la primera palabra es esta, Lumen Gentium, luz de los pueblos en Cristo. Y la Iglesia se reconoce como un reflejo de Cristo. Es decir, todo el bien que pueda hacer la Iglesia depende de que refleje la única luz que salva, que es la luz de Cristo. Eso vale también para nuestra parroquia, para cualquier movimiento, institución dentro de la Iglesia, ¿no? Esa referencia permanente a Cristo, que si la perdiéramos, por más que exteriormente hagamos muchas cosas, no estaríamos sembrando la voluntad de Dios, sino nuestro propio comportamiento humano, por más religioso que parezca. Cristo es el único Salvador. Por lo tanto, la Iglesia tiene como primera palabra Cristo. Hablamos de la analogía de la luna, padres espirituales, padres de los primeros años de la vida cristiana, que veían en la Iglesia como la analogía de la luna con respecto al sol, ¿no? En una noche oscura la luna brilla, pero no brilla con luz propia, sino con la luz que le proyecta el sol. Jesucristo es el sol de justicia que ilumina la vida de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no tiene luz propia, vive de la luz de Cristo. Toda verdad que la Iglesia proclame, toda obra buena que la Iglesia realiza, es reflejo de su Creador, su Salvador, de Cristo. En el encuentro pasado vimos esta introducción que hace el catecismo sobre distintos nombres e imágenes de la Iglesia, ¿no? En primer lugar, vimos nombres, imágenes, vimos el origen de la Iglesia y teníamos que terminar, que vamos a continuar hoy, ¿qué significa esta expresión? El misterio de la Iglesia. Bueno, en cuanto a los nombres aparecía este nombre, ¿no? Eclesia, y que podemos resumir en esta expresión, ¿no? Convocación. La eclesia en latín, es la convocación de los hombres en torno a Cristo. Esto es la Iglesia. Nuestra parroquia es eso. Nuestra parroquia es convocación de los vecinos en Cristo, a escuchar su palabra, a recibir su gracia, a conocerlo, a amarlo, a seguirlo, ¿no? Ese movimiento de la humanidad en torno a Cristo es la Iglesia. Se la reconoce como asamblea, pero como asamblea originalmente litúrgica. O sea, es lo que nosotros vemos cada domingo, ¿no? Cuando distintas personas se acercan para la misa dominical. Entonces, esa reunión, eso es lo típicamente Iglesia. Todo lo demás que hace la Iglesia lo hace como una prolongación de esa convocación, ¿no? A reunirse en Cristo. En cuanto a las imágenes de la Iglesia, bueno, distintas imágenes
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas imágenes de ese pueblo, ¿no?, convocado por Dios, ¿no? Pero todos tienen como referencia una noción. En Israel lo que podemos intuir como iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Israel existe como pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia adquiere una novedad, y esa novedad la da Cristo. Y por lo tanto, Cristo es el que le da forma a ese pueblo de Dios, digamos, ¿no? Tal como nosotros formamos ahora parte del nuevo pueblo de Dios, no formamos parte de Israel, sino del nuevo pueblo de Dios, que tiene como una continuidad y novedad de aquel primer pueblo de Dios que es Israel. Entonces, ¿qué imágenes encontramos en el Nuevo Testamento de la iglesia? El mismo Jesús habla de la iglesia como un redil, o sea, como un rebaño, o también como un campo que se trabaja. Nos acordamos de las parábolas del grano de trigo que cae en tierra, de la semilla, ¿no?, del grano de mostaza que siendo la más chica de las semillas, más pequeña, termina siendo la más grande de las plantas. O sea, la iglesia es ese campo sembrado, donde Dios siembra. La iglesia se llama también, de distintas maneras, construcción o edificio de Dios, ¿no? Porque Dios la va edificando, la va construyendo. La iglesia, en la iglesia como edificio de Dios, nosotros formamos las piedras vivas, ¿no? O sea, son como los ladrillos. Y Cristo es la piedra angular, digamos, o sea, donde se apoya, ¿no?, donde todo cierra, donde se sostiene el edificio. La iglesia está también llamada Jerusalén de arriba, ¿no? Jerusalén era la ciudad santa del pueblo de Dios de la antigua alianza y era preparación para la nueva Jerusalén, ¿no?, que es la iglesia. También se la llama Madre Nuestra en distintas partes del Nuevo Testamento. También se la describe como esposa de Cristo, porque a quien Cristo amó y se entregó por ella para santificarla, ¿no?, dice la carta a los Efesios, por ejemplo, ¿no? Y se unió a ella en alianza indisoluble, ¿no?, el lenguaje gonzalo que aparece, ¿no?, de la obra de Cristo, que tiene a la iglesia como esposa. Son distintas imágenes. Vamos ahora al punto que dejamos solo enunciado: origen y fundación de la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cuándo se funda? Entonces advertíamos que no podemos buscar un acto, digamos, solemne y público donde Jesucristo haya fundado la iglesia, ¿no?, que tuviéramos un relato de ese, a partir de ese momento, sino que la iglesia, cuando la iglesia habla de su propio origen, se remonta al corazón de Dios, al designio divino, ¿no? La iglesia nace en el designio del corazón de Dios Padre. Hasta allí tenemos que llegar para ver el origen de la iglesia, ¿no? Y luego recorre 5 pasos, ¿no? El origen, la fundación de la iglesia, podemos decir. Nacida en el corazón del Padre, es prefigurada en la creación del mundo, es preparada la iglesia durante el Antiguo Testamento, es instituida por Jesucristo cuando vino al mundo, es manifestada el día de Pentecostés externamente y todavía tiene que ser consumada cuando venga Cristo en la gloria. O sea, estos 6 como grandes momentos en la formación de la iglesia tienen que ayudarnos a valorar nuestra pertenencia, ¿no? Cuando venimos a la parroquia sencilla, pequeña, lo que sea, ¿de dónde viene esta parroquia? Y viene con toda la iglesia del corazón del Padre, de la creación del mundo, ¿no?, de la preparación del pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver cada uno de esos, a ver qué nos dice
el propio catecismo. La Iglesia nace en el designio del corazón de Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno creó el mundo por una decisión completamente libre y misteriosa de su sabiduría y su bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Ahí está el corazón del Padre. Por amor y libremente Dios crea una criatura completamente distinta e inferior, pero la destina a participar de su gloria. La criatura humana es creada para participar de la gloria divina. Es decir, que para eso tiene que elevar a los hombres a participar en su propia vida divina. No se entiende la Iglesia si no se entiende esa como causa original. Porque eso permanece, no es algo que está en el pasado. Permanece en la Iglesia este deseo de Dios, de que nosotros participemos en su vida divina. A la cual, vida divina, participación en la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Ese deseo original de Dios se cumple en Cristo, llamándonos a formar parte de su Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de distintas etapas de la historia humana. En primer lugar, la Iglesia entonces es prefigurada en la creación. La creación ya no es un designio en el corazón del Padre, sino una obra del Padre. Crea el mundo y a la criatura humana. Ahí cuando Dios crea, ya está prefigurada la Iglesia. El mundo fue creado en orden a la Iglesia. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Un libro muy antiguo se llama El Pastor de Hermas, ¿no? Como fuente. También lo decía Arístides y también San Agustín. Son santos de los primeros tiempos de la Iglesia. Y veían que la creación había sido hecho para la Iglesia. Dios creó el mundo en orden a la comunión de su vida divina, ¿no? O sea, en el corazón del Padre estaba el deseo de la participación humana en la vida divina. Con la creación da ese paso. Crea una criatura para participar en la comunión de la vida divina. Esa comunión se realiza mediante una convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicisitudes dolorosas a lo largo de la historia, como la caída de los ángeles o el pecado original, tienen alguna explicación dentro de esa finalidad, que la creación está hecha para la Iglesia. Así como la voluntad de Dios es un acto, dice Clemente de Alejandría, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. La Iglesia es ese vehículo por el cual Dios quiere salvar a todos los hombres para que participen de su propia vida divina. Creación. Luego, preparada durante la antigua alianza. Preparada. Porque la reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la unidad que Dios había querido para la criatura. O sea, Dios crea esa unidad y el pecado la destruye. Inmediatamente Dios se pone a trabajar, por así decirlo. Entonces, ya está preparando la Iglesia. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción o respuesta de Dios
al caos provocado por el pecado. El pecado dividió, separó a criaturas de su creador, rompió la comunión y creó la división entre las criaturas humanas. La respuesta de Dios a eso fue la reunión, volver a unir en la iglesia. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que teme y practica la justicia es grato a Dios. Encontramos una preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios que comienza con la vocación de Abraham. Abraham es el primero del pueblo santo de Dios. Es un hombre que vive en un pueblo pagano, con su familia, y Dios le dice que deje todo, porque de él hará una gran nación. Abraham tiene que salir, cree en lo que Dios le dice, sale de su pueblo, y con él empieza esa formación de un pueblo. Esa es la preparación lejana de la iglesia. La preparación inmediata dentro de la historia de Israel es con la elección de Israel como pueblo de Dios, solemnemente, a través de una alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esto está en el libro del Éxodo. Por su elección, Israel debe ser el signo de la unión futura. Toda la historia de Israel es como un anticipo de lo que Dios hará después en su Hijo, instituyendo la iglesia. Ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado según el pecado. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Es decir, Dios en Israel trata de concretar ese proyecto de reunión. Israel le dice que sí, pero siempre se da vuelta, o sea, le dice que sí, pero cae. Entonces los profetas, que eran los enviados de Dios para recordar al pueblo santo su origen y sus deberes, anunciaban una futura alianza. Esa futura alianza se realizará con Cristo y tendrá como fruto la iglesia. Jesús instituyó esta nueva alianza. En el pueblo de Israel, después de años y años, llega la plenitud de los tiempos y Dios envía a su Hijo. Entonces, dentro de la historia de Israel hay un momento cumbre que es la llegada del Hijo de Dios a la tierra, o sea, el misterio de la encarnación. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre, que había sido solo comenzado, preparado, pero ahora va a ser realizado en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, con la llegada del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Es la primera predicación de Jesús. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia, entonces, es el reino de Dios presente ya en misterio. La iglesia es el inicio del reino de Dios. Es el reino de Dios comenzado. El reino de Dios, ¿qué significa? Soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios, o sea, que todo sea como Dios quiere, eso es en el cielo. Y en la tierra, que todo sea como Dios quiere según su voluntad, solo en Cristo. En la humanidad de Jesús, todo lo que es su pensamiento, sus palabras, sus acciones, todo es según Dios quiere. Quiere decir que en la humanidad de Jesús, Dios obra plenamente. Y a eso llamamos reino, a la completa soberanía. Por eso, el reino de Dios está en Cristo. Y Él lo que hace es comunicar ese reino de sí mismo a los demás. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Recibir la palabra de Jesús es recibir el reino.
el germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño que Jesús va formando alrededor suyo. ¿Ven? Ahí la iglesia se va reuniendo alrededor de Jesús, cuando llama a los 12, cuando nosotros los siguen. Jesús no vino a salvar de manera aislada, individual. El Salvador es Él, pero desde el principio de su vida pública Jesús empieza a llamar, de tal manera que reúne a otros en su propia misión. Son el pequeño rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que Él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús. A los que reunió así en torno suyo les enseñó no solo una nueva manera de orar, sino también una oración propia. ¿Cuál es la oración propia de Jesús y los suyos? Padre nuestro. ¿Ven? Eso refuerza más el sentido de iglesia como familia, porque nos reconocemos en el mismo Padre. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura permanente desde el principio. Y esa estructura permanente que Jesús le da a ese entorno suyo se va a mantener hasta el fin de los tiempos. Parte de esa estructura, por ejemplo, son los 12. Cuando uno sigue el Evangelio, ve que lo que Jesús enseña a los 12 no es lo mismo que le enseña a los que se van acercando a Él. A estos los educa de manera particular. A ellos los llevará a la última cena. Estos 12, ¿no? Además, que forman lo que llamamos la comunidad apostólica, la comunidad de los apóstoles, le pone una cabeza visible, porque entre los 12 hay uno que Jesús elige como guía del resto, que es Pedro. Si miramos un poco, esa estructura se mantiene y se va a mantener siempre, representada por el Papa como sucesor de San Pedro, que es uno de los obispos, pero elegido para ser sucesor de San Pedro. Y los miles de obispos en el mundo como sucesores de los 12. Entonces, la Iglesia no podría salir de esa estructura que el mismo Jesús le dio. Los sacerdotes somos colaboradores de los obispos, o sea, colaboradores de los sucesores de los apóstoles. Y por eso un sacerdote llega a ser sacerdote por la imposición de manos de un obispo, porque los miles de obispos que hay en el mundo como sucesores de los 12 apóstoles son enviados cada uno a una parte del mundo. Y esa circunscripción de mundo alrededor de un obispo es una diócesis. El obispo es el único sacerdote en un territorio, pero para poder llegar a todas partes de su territorio, ordena por delegación a sacerdotes. Y a esos sacerdotes les encomienda, como en nuestra parroquia, un párroco, que en nombre del obispo está acá. Puesto que representan las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles son los cimientos de la nueva Jerusalén, o sea, de la Iglesia. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica la Iglesia. Lo hace Él directamente. Y estamos en la etapa de la realización de la Iglesia. Pero la Iglesia ha nacido principalmente, toda la vida de Jesús, podemos decir, toda la vida de Jesús, es como un acto continuo, fundacional de la Iglesia. La Iglesia encuentra su origen inmediato en Jesucristo. Desde que vino al mundo, desde que fue concebido, nació, creció, la vida oculta, todo lo que hizo y dijo durante 3 años de vida pública, toda la vida de Jesús. Pero toda la vida de Jesús está concentrada en los últimos 3 días, que son los 3 días de su Pascua.
Por eso la Iglesia encuentra ahí, sobre todo, ¿no? Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. La Iglesia encuentra su nacimiento en toda la vida de Jesús, pero especialmente en esos 3 días. Cuando Jesús, el Jueves Santo, anticipa lo que va a ser su muerte y resurrección y lo transforma en sacramento. Ahí están los 12. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Cristo, crucificado, son signos de ese comienzo de la Iglesia. Pues del costado, esto es una imagen muy bonita, ¿no? Que los padres de la Iglesia la referían a la creación de la mujer, ¿no? En el libro del Génesis, en uno de los relatos, habla de Adán, que no encontraba la compañía adecuada, entonces Dios lo sume en un profundo sueño. Y estando dormido, Dios le mete la mano en el costado a Adán y le saca una costilla. Y con la costilla modela a la mujer. Cuando se despierta Adán, ¿qué habrá pasado? Bueno, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Una manera teológica de relatar el origen del varón y de la mujer. Varón y mujer. Los santos padres veían en la cruz como el final de esa creación, porque veían a Cristo muerto, dormido en la cruz, como Adán estaba dormido y su costado abierto, vieron por la lanza, de donde brotó sangre y agua. Bueno, una mirada espiritual veía cómo del costado abierto de Cristo en la cruz había nacido la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Lo dice el Concilio Vaticano II. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán dormido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo en la cruz. San Ambrosio. ¿Saben por qué son importantes estas notas espirituales, ¿no?, sobre la Iglesia? Porque nosotros tenemos todos los días, digamos, trato con algo de la Iglesia. Y a veces tenemos una tendencia a juzgar lo inmediato y a no poner por delante la riqueza que lleva sobre su propia, ¿no?, sobre su propio ser, lo que es de la Iglesia, ¿no? Entonces, valoramos su pequeñez a través de su grandeza. Instituida por Cristo. Pero todavía hay otro paso. Cristo la instituyó, pero todavía debe ser manifestada por el Espíritu Santo en Pentecostés. Todo lo que hasta ahí hizo Cristo quedó medio como encerrado entre Cristo y los suyos. Ahora la Iglesia se va a presentar al mundo entero de manera pública. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo no deja de asistir a su Iglesia. Lumen Gentium 4, del Concilio. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud e inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante su predicación, que por otro lado era cumplir el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera
enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos de Cristo. Pensemos en nuestra parroquia, en nuestro barrio. El haber plantado aquí el altar, a la vez, no es solo una llamada a ir hacia el altar, sino desde el altar a proclamar, ¿no?, la salvación de Dios a todos los vecinos. Ninguna comunidad, ninguna parroquia, ningún movimiento puede estar como tranquila con el solo hecho de estar con Jesús si no lo comunica a otros. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo provee pastores, pero también capacidades para poder proclamar el Evangelio, carismas o acciones de Dios sobre su pueblo. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo del reino en la tierra. Lumen Gentium 5. Por lo tanto, manifestada por el Espíritu Santo, ¿no?, el día de Pentecostés. Desde entonces la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo. Ya llevamos 2000 años. Pero todavía la Iglesia tiene que ser consumada en la gloria. Todavía no es la Iglesia todo lo que Cristo quiso, y el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean flaquezas en la Iglesia, entiendan que estamos todavía en proceso de purificación. Cuando se peleen con el párroco, pidan que vuelva a Cristo, que es la mejor manera de librarse del párroco, porque la Iglesia consumada ya no estará en manos de hombres defectuosos, débiles. ¿Entienden? La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. También eso sirve para entender que cuando uno se queja mucho de la Iglesia, hay que entender, bueno, todavía no estás en la Iglesia del cielo también, ¿no? Hay que ejercitar la paciencia, hay que soportarnos unos a otros, hay que ayudar a la Iglesia a que se purifique, a que mejore. Es una tarea de mutua edificación, ¿no? Porque todavía no llegó y por lo tanto ayudarnos mutuamente a crecer, porque todavía es tiempo de crecimiento. Solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Lumen Gentium 48. Cuando Cristo vuelva glorioso, hasta ese día, la Iglesia, dice el Concilio, avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. San Agustín. Este concepto de peregrinación o de iglesia peregrinante, que nos ayuda a comprender que todavía no sé, que todo lo que vemos todavía, supongamos que tuviéramos una parroquia hermosa, con todo lo que quisiéramos adornarla, con toda la mejor música, el mejor párroco, digamos, del mundo, supongamos que todo fuera perfecto. No es el cielo. No te apegues, porque la Iglesia es peregrinante. El riesgo de quedarnos estancados en el tiempo. La Iglesia siempre tiene que avanzar en su peregrinación hacia el reino definitivo de Dios. Y por eso la Iglesia también, en su condición peregrinante, con este sentido escatológico, o sea, que siempre mira hacia lo que vendrá, hacia el fin, la Iglesia siempre tiende a mejorar, a renovarse, a cambiar. O sea, no es algo ya completamente terminado, de lo que no hay que examinarse para como avanzar en algún aspecto. Y peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. La Iglesia no camina según el mundo. La Iglesia tiene una misión y puede sufrir persecuciones. Casi les diría, ¿no?
las persecuciones es el mejor signo de saber que la iglesia está haciendo lo que debe. ¿No? Y en esas persecuciones nunca le va a faltar el consuelo de Dios. Aquí abajo ella se sabe en el exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino. Y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse a su Rey en la gloria. Lumen Gentium 5. La consumación de la Iglesia en la gloria a través de ella, la del mundo que ella lleva consigo, no sucederá sin grandes pruebas. O sea, a medida que nos acercamos al fin, se acrecentarán las pruebas. Solamente entonces todos los justos, desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. Nada en la Iglesia es punto de llegada. ¿No? Nos salió bien una misa en la fiesta patronal, a seguir. Nada es un punto de llegada. Bueno, nos introducimos en el último punto, el tercero. La Iglesia como misterio, dice el catecismo, ¿no? La Iglesia como misterio. Podemos decir, aunque después lo vamos a aclarar un poquito más, la palabra misterio significa lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Y entonces, al ser de Dios, lo conocemos, pero nunca llegamos a abarcarlo completamente. Entonces, lo primero que tenemos que entender de la Iglesia es que la Iglesia es mucho más de lo que se ve. Mucho más de lo que muestra, mucho más de lo que se exhibe. Está en la historia la Iglesia, ¿no? Pero a la vez trasciende la historia. Lo histórico es algo que empieza y termina dentro de la historia, ¿no? Cualquier acontecimiento tiene ese sentido histórico. Empezó un día, se desarrolló y terminó otro día. Eso es lo histórico. No sé, pongamos un partido de fútbol, ¿no? Dentro de la historia de un club, el campeonato, lo que sea. Ese partido empezó y terminó, ya está, es histórico. Después quedará el recuerdo, quedará la afirmación, pero como hecho quedó dentro de los límites de la historia. La Iglesia también, digamos, ha comenzado históricamente, por lo menos lo que hemos visto, pero no queda encerrada en la historia. Es mucho más de lo que vive en su historia la Iglesia, ¿no? Eso llamamos trascendente, ¿no? Está dentro de la historia, pero la trasciende, ¿no? La supera. Precisamente por lo que vimos antes, cuando la Iglesia dice de dónde viene, ¿no? Y está hablando fuera de la historia. El origen de la Iglesia está fuera de la historia, porque la historia la hacen los hombres y Dios pensó en la Iglesia antes que de la creación, digamos, en su designio, ¿no? De participación de la humanidad en él. Después vino la historia, ¿no? Esto implica que la Iglesia sea a la vez visible y a la vez espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Santa Iglesia como una comunidad de fe, esperanza y amor. Esto que decimos, comunidad de fe, esperanza y amor, no es algo visible. Pero sin embargo, esa carga espiritual de la Iglesia se realiza en un organismo visible. En nuestra parroquia vemos al cura, vemos las oraciones, escuchamos, vemos, pero la Iglesia en nuestra parroquia es mucho más que lo que se ve. Pero cumplimos 60 años y mi abuelo puso el cemento para hacer esa historia de la parroquia, ¿no? Que es verdadera, es solo parte de esta parroquia. Porque esta parroquia viene de Dios directamente. Entonces se da en todo lo que es la Iglesia, lo visible y lo invisible, lo visible de lo que muestra y
lo invisible que lleva adentro. Lo invisible es la acción de Dios. Pero es necesario darse cuenta que existen estas dos cosas en la iglesia. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo a su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez una sociedad visible dotada de órganos jerárquicos. Vemos al cura párroco, vemos al obispo, vemos al cardenal, vemos al papa, vemos las leyes de la iglesia, pero a la vez es el cuerpo místico de Cristo. Eso no se ve. ¿Por qué es el cuerpo místico de Cristo? Porque todo lo que visiblemente se hace está unido a Cristo. Y eso no se ve. Lo que se ve es el cura. Esto es muy importante, en una época muy difícil para valorar lo invisible, lo que viene de Dios. Es una época muy pragmática, una época donde valoro lo que veo, toco. Corro el riesgo de valorar a la iglesia solo por lo que veo. Y lo que veo es solo una parte de la iglesia. Es a la vez un grupo visible, pero a la vez una comunidad espiritual. Esto también es importante porque el grupo visible de personas puede tener problemas también de convivencia. Pero tengo que entender que el problema que tengo con esta persona no se agota en lo visible de nuestra relación, sino que estamos acá en nombre de Cristo. Y eso ayuda mucho a resolver las cuestiones, ¿no? Valorando lo invisible, ¿no? La iglesia está en la tierra, pero está llena de bienes celestiales que no se ven. Estas dimensiones juntas constituyen lo que el concilio, en el número 8 de Lumen Gentium, llama realitas complexa. La iglesia es una realidad compleja. No es una realidad simple. Vamos a poner un club en un barrio, la sociedad de fomento. Será complejo por el manejo de fondos, a lo mejor, pero no es complejo en cuanto es eso, es una reunión de hombres con el fin de jugar al truco todas las tardes. No hay más que eso. En cambio, ese otro edificio donde está la parroquia es la sede de la iglesia. Y la iglesia es una realidad compleja, hecha de elementos visibles, humanos, pero a la vez de hechos de un caudal invisible que es divino. Es propio de la iglesia ser a la vez, esto dice también el concilio, ¿no? En un documento que se llama Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la liturgia. Fíjense lo que dice. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Esto es como un principio en la iglesia para entenderla desde dentro, ¿no? Todo lo visible, institucional, debe estar ordenado a lo invisible. Porque lo visible es como el recipiente necesario, pero lo valioso es el contenido. Entonces tengo que adaptar el recipiente al contenido. Punto. Un punto más y nos quedamos por hoy. Estamos viendo la iglesia por dentro, ¿no? El misterio de la iglesia, o sea, la riqueza invisible de la iglesia visible. Una consecuencia de esto es que la iglesia se reconoce a sí misma como misterio de la unión de los hombres con Dios.
O sea, misterio de la unión de los hombres con Dios. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios. ¿Cuál es esa misión de Cristo? Recapitular todo en Él. Eso dice la carta a los Efesios. Recapitular. La palabra capítulo viene de cabeza. Recapitular todo en Cristo significa poner a Cristo como cabeza de todo lo que existe. Porque así fue la creación. Cuando Dios crea el mundo y dentro del mundo la criatura humana, la cabeza de todo eso era su Hijo, el Eterno. El pecado original desbarató, ¿no? Decapitó a la humanidad como un cuerpo sin cabeza. Cuando viene Cristo, viene a volver a recapitular, volver a poner la cabeza divina en la humanidad. El principio de esa recapitulación es la Iglesia. Nosotros somos parte de la humanidad, pero por ser creyentes ya reconocemos a Cristo como cabeza nuestra. Y queremos vivir como miembros, o sea, parte de su cuerpo, del cual Él es cabeza. Y entendemos que Cristo es la cabeza y por Él nos llega la vida divina a nosotros que somos los miembros. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, la unidad de tipo matrimonial. Porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo. La Iglesia es esa porción de humanidad que ya aceptó a su Señor. Por eso se convierte a su vez en misterio, la misma humanidad. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe: el misterio es Cristo, en ustedes, la esperanza de la gloria. En la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios, por la caridad, no pasará jamás. Es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura, la estructura de la Iglesia, está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. ¿Para qué hay estructura? Para la santidad de los miembros de Cristo. No hay nada en la Iglesia que tenga valor si no es como instrumento de santidad de los demás. La santidad se aprecia en la función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. Eso es la santidad. Respuesta de amor a Cristo que nos amó. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a la dimensión petrina, digamos, ¿no? O sea, María está antes que Pedro. Y en María, de manera misteriosa, Dios ha anticipado a la Iglesia. Los cristianos vemos en la Virgen un anticipo de la Iglesia. Bueno, nos quedamos en el siguiente punto, donde habla también de la Iglesia misterio, como la Iglesia como sacramento universal de salvación. Bueno, tercer encuentro. Nos veremos el viernes próximo, si Dios quiere. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. San José. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros.